La hemofilia es un trastorno de la coagulación poco común ligado al cromosoma X, caracterizado por la deficiencia del factor 8 y es conocido como hemofilia A, o del factor 9 y es conocida como la hemofilia B. Las deficiencias de los factores son resultados de variantes patogénicas en los genes de los factores de la coagulación 8 y 9, y se cree que existe una prevalencia mundial de 1.125.000 hombres, de los cuales la mayoría están sin diagnóstico, y de estos 418.000 presentan hemofilia grave. La hemofilia A es mucho más común, siendo un 80 o un 85% de los casos, y su prevalencia al nacer es de 24.6 casos por cada 100.000 varones, de los cuales 9.5 casos son graves. Y en la hemofilia B su prevalencia al nacer es de 5 casos por 100.000 varones, siendo los casos graves 1.5 casos. Se hereda a través de una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9 que se encuentran ligados al cromosoma X. No obstante, ambos genes son proclives a nuevas mutaciones y alrededor del 30% de todos los casos son resultados de variantes genéticas espontáneas. Incluso hay estudios que reportan que más del 50% de las personas recién diagnosticadas con hemofilia grave no tienen historial de un familiar previo con hemofilia. Generalmente solo afecta a varones que heredan un cromosoma X afectado. Las mujeres con hemofilia son pocos comunes y en tales casos ambos cromosomas X están afectados o uno está afectado y el otro está inactivo. Las hemorragias y complicaciones musculoesqueléticas y otras secuelas de la hemofilia habitualmente solo ocurren en varones, pero podrían llegar a presentarse en algunas portadoras. ¿En quiénes se debe sospechar una posible hemofilia? En aquellas personas que son propensos a hematomas, en hemorragias espontáneas, particularmente a nivel articular, a nivel muscular o en tejidos blandos, en hemorragias excesivas posteriores a traumatismos o cirugías. Hemorragias articulares en niños muy pequeños es indicador clave de una hemofilia grave. Si se sospechara hemofilia, el médico debería obtener el historial de hemorragias del paciente y el historial familiar de los hermanos o de los parientes maternos varones de hemorragias anormales o inexplicables. El diagnóstico exacto de la hemofilia es indispensable para el tratamiento adecuado. Un diagnóstico definitivo debe demostrar la deficiencia o del factor 8 o del factor 9. El fenotipo característico del paciente hemofílico es la tendencia hemorrágica. La gravedad de las manifestaciones hemorrágicas generalmente se correlaciona con el grado de la deficiencia. Una hemofilia leve podría no presentar hemorragias anormales o prolongadas hasta un traumatismo grave o cirugía, mientras que un paciente hemofílico grave generalmente presenta hemorragias en articulaciones, músculos y órganos internos de manera espontánea. Algunos tipos de hemorragias pueden poner en peligro la vida del paciente y requerir de una atención médica y tratamiento inmediato. Son sitios de hemorragias graves a nivel de articulación, a nivel muscular, a nivel de mucosas como boca, nariz y tracto genitourinario, y que puedan poner en riesgo la vida a nivel intracraneal, cuello, garganta o gastrointestinal. Los sitios de mayor frecuencia de hemorragia son a nivel articular, el 70 al 80% de los casos, muscular del 10 al 20%, otros sitios de hemorragias mayores el 5 al 10% y a nivel del sistema nervioso central menos del 5%. La atención del paciente hemofílico debe ser integral, lo cual comprende servicios médicos multidisciplinarios para el diagnóstico, el tratamiento y el manejo del trastorno y sus complicaciones. Esta atención integral fomenta la salud física, el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas con hemofilia y reduce la morbimortalidad. Esto debería abarcar una atención centrada en la familia, particularmente en el diagnóstico y en el tratamiento de las portadoras. Teniendo en cuenta que la hemofilia es un trastorno hereditario de diagnóstico y tratamiento complejo, son componentes claves para la atención integral de ellos, la prevención de la hemorragia y los daños articulares, el tratamiento inmediato de los episodios hemorrágicos, que incluye la fisioterapia y la rehabilitación articular posterior a las hemorragias, el control del dolor,
el tratamiento de complicaciones musculoesqueléticas, la prevención y el tratamiento de inhibidores, el tratamiento de comorbilidades, los cuidados dentales, las valoraciones de calidad de vida y el apoyo psicosocial, la asesoría y el diagnóstico genético y la instrucción y apoyo continuo a pacientes y familiares cuidadores. Es clave para la atención integral de los pacientes hemofílicos que tengamos disponibles para la atención de emergencia en todo momento los siguientes servicios. Servicios de laboratorio de coagulación con capacidad de realizar ensayos de factor de coagulación y prueba de inhibidores exactos y precisos. La administración de concentrados de factor de la coagulación, ya sea derivados del plasma, así como de otros agentes hemostáticos tales como la desmopresina y agentes antifibrinolíticos, ya sea el ácido tranexámico o el exiloaminocaproico, y la administración de hemocomponentes seguros tales como plasma fresco congelado y crioprecipitados en caso de que no hubiera concentrados de la coagulación disponibles. Los objetivos del tratamiento de la hemorragia es primordial detenerla. Segundo, prevenir su recurrencia, tratar de limitar sus complicaciones y restaurar la función del tejido u órgano a su estado previo a la hemorragia. El primer paso para ello se requiere de un diagnóstico correcto, con una evaluación clínica de laboratorios e imágenes adecuados. Generalmente la intervención terapéutica puede preceder a las pruebas diagnósticas, limitar el alcance de la hemorragia y reducir las complicaciones. Y la cantidad y duración del tratamiento con el agente hemostático depende del sitio y de la gravedad de la hemorragia. Las guías de la Federación Mundial de la Hemofilia definen las respuestas al tratamiento, tal como excelente, que es un alivio completo del dolor y o resolución completa de los signos de una hemorragia dentro de las 8 horas posteriores a la infusión inicial. Buena, como un considerable alivio del dolor y o mejora de los signos de la hemorragia dentro de las 8 horas posteriores a una sola infusión. Moderada, como un modesto alivio del dolor y o mejora de los signos de la hemorragia aproximadamente dentro de las 8 horas posteriores a la infusión inicial y que requiere más de una infusión en el lapso de 72 horas. Y nula, cuando hay una mejoría mínima o nula o empeoramiento de la hemorragia aproximadamente dentro de las 8 horas de la infusión inicial. Cuando se sospecha una hemorragia articular, a menudo se siente como un aura, que lo describen como una sensación de hormigueo y tensión dentro de la articulación que precede a la aparición de los signos clínicos. La hemartrosis se define como un episodio caracterizado por inflamación o sensación de calor en la piel que cubre la articulación, un aumento en dolor y una pérdida progresiva de la movilidad o su funcionalidad. El tratamiento debería administrarse tan pronto se sospeche una hemorragia y antes de que se manifieste la inflamación, la pérdida de la función articular y el dolor. La respuesta al tratamiento demuestra una disminución del dolor y la inflamación y un incremento en el rango del movimiento de la articulación. Dentro de las recomendaciones para el manejo de las hemartrosis graves, que deberían recibir tratamiento inmediato hasta que haya resuelto la hemorragia. La hemorragia articular moderada o leve deberían recibir una infusión intravenosa del concentrado del factor de la coagulación necesario, repetida si fuera clínicamente indicado dependiendo de la resolución de la hemorragia. Si la hemorragia continuara durante las siguientes 6 a 12 horas, debería adoptarse un plan de valoración que abarque una mayor valoración diagnóstica, es decir, ensayos del factor y o intensificación de la terapia de reemplazo. Dependiendo de la respuesta a la primera dosis, el tratamiento podría ser necesario otras dosis, 12 horas después de la dosis de carga inicial en caso de hemofilia A o después de 24 horas en caso de hemofilia B para lograr la resolución completa. La necesidad de dosis adicionales de factor 8 o factor 9 dependerán también de la vida media del producto. Después de una respuesta inicial de moderada a excelente al tratamiento hemostático, una nueva hemorragia se define como una hemorragia que ocurre durante más de 72 horas después de cesar el tratamiento para la hemorragia original, para lo cual se inició dicho tratamiento. La articulación diana es una sola articulación en la que se ha presentado 3 o más hemorragias espontáneas durante un periodo consecutivo de 6 meses.
Si los síntomas y signos de una hemorragia persistieran a pesar de las intervenciones normalmente apropiadas y adecuadas, podría considerarse la presencia de inhibidores o bien un diagnóstico alterno como una artritis séptica o una fractura. En esta gráfica se quiere casi determinar, como todo en medicina, que el tratamiento de los pacientes hemofílicos casi es personalizado, puesto que depende, uno, si se trata de una hemofilia A o una hemofilia B, si el tipo de hemorragia y el nivel donde se presenta, si es articular, si es muscular, el nivel máximo de factor que se tenga, la duración del tratamiento y el nivel de factor al cual se quiere llegar y los días de tratamiento que se requerirán. Como parte de la atención integral del paciente hemofílico es importante el control del dolor. Las hemartrosis agudas pueden ser muy dolorosas y la pronta administración de terapia de reemplazo del factor de la coagulación y una analgesia eficaz constituyen los aspectos claves del control del dolor. Los analgésicos que pueden administrarse a personas con hemofilia abarcan desde el paracetamol, acetaminofén, los inhibidores selectivos del COX-2, no otros AINES, el tramadol y los opiáceos. Los pacientes con hemofilia con dolor grave, el control de dicho dolor debería incluir opiáceos con base en síntomas clínicos hasta que el paciente se sienta cómodo poniendo peso sobre la articulación o utilizándolo lo más posible sin dolor alguno. Muchas gracias.